Jesucristo de Nazaret había cumplido durante toda su vida con la voluntad del Padre. Él lo expresó, él dijo, vengo a hacer la voluntad de mi Padre. Pero faltaban ya pocos días para que él fuera a la cruz. Y luego de la Santa Cena, la última cena, Jesús va con sus discípulos al Monte de los Olivos. Y es allí cuando Jesús les dice las siguientes palabras. En Mateo 26:38 les dice, mi tristeza es tan grande que me siento morir. Quédense aquí, manténganse despiertos conmigo. A Jesús no se le había hecho muy difícil, en el buen sentido de la palabra, hacer la voluntad del Padre, pero enfrentaba sus últimos momentos. Y es ahí cuando, luego de decirle a los discípulos, oren conmigo, él se va más allá y empieza a orar. Y su oración, por lo menos lo que la Biblia describe en estas 3 oportunidades que él va a orar, básicamente fueron, o se pueden resumir en, Señor, si es posible, pase de mí esta copa, pero si no es posible, que se haga tu voluntad y no la mía. Eran los tiempos más difíciles para Jesús. Así como tal vez son los tiempos difíciles para nosotros. Nunca, por lo menos en el tiempo que yo tengo, he escuchado ni he visto lo que estamos viendo ahora. Estamos pasando tiempos complicados, tiempos difíciles, tiempos en los cuales se hace difícil hacer la voluntad de Dios. Difícil estar en paz, difícil estar tranquilo, difícil renovar nuestra esperanza, difícil renovar nuestra fe, difícil en ocasiones por las situaciones que normalmente ahora estamos tensos viviendo en casa, se hace difícil hasta convivir con los nuestros. Es difícil en tiempos de crisis hacer la voluntad de Dios. En tiempos de dificultad, de presión, es difícil hacer la voluntad. ¿Cómo lo logró Jesús? ¿Cómo pudo hacer la voluntad del Padre en ese momento tan complicado para él? Quiero compartirte 5 cosas que creo que son importantes que tengamos en cuenta para poder hacer la voluntad del Padre aún en tiempos como estos. Número 1, lo primero que hizo Jesús fue al Monte de los Olivos a orar como era su costumbre. Normalmente Jesús tenía una disciplina de oración. Una de las cosas que nos va a ayudar a poder hacer la voluntad en tiempos complicados es mantener nuestra disciplina de oración. Así como Daniel, en tiempos difíciles, él hizo lo mismo que hacía hacer siempre. Abrió las ventanas de su cuarto y empezó a orar como lo hacía todos los días. No digo que no está bien orar o está mal orar cuando tenemos dificultades. Sin embargo, hasta nuestro corazón mismo sabe que no podemos ir a Dios solamente cuando estemos en dificultades. Tu conciencia misma te dice, mira, no vas al Señor, no estás orando, sin embargo ahora cuando estás en problemas, ahora sí clamas a mí y luego te olvidas de mí. Es necesario para poder hacer la voluntad en todo tiempo que siempre tengamos una disciplina de oración. Porque la oración nos da la fortaleza. Jesús mismo dijo, orad para que no entréis en tentación. La tentación, en el buen sentido de la palabra, no depende del diablo, depende de mí. Yo tengo que orar no para que el diablo se ahuyente y se vaya, sino para que mi corazón esté tan firme en hacer la voluntad de Dios que el diablo termine por irse. El diablo no me puede obligar a mí a caer en tentación. Entonces necesito oración para que Dios me fortalezca y yo pueda hacer siempre su voluntad. Lo segundo que hizo Jesús es entender el tiempo. Y a veces, por no entender el tiempo, no hacemos la voluntad del Padre. Los discípulos no entendían el tiempo. No entendían qué era lo que estaba pasando. Y entonces, por eso, como no entendieron que su maestro estaba a punto de ir a la cruz, que era un tiempo crucial, era un tiempo decisivo, se quedaron dormidos. Cuando no entendemos el tiempo, muchas veces no podemos hacer la voluntad del Padre.
Si tú supieras de que de eso dependen muchas cosas, definitivamente estaríamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. No era un tiempo cualquiera. Jesús lo entendía plenamente. Tal vez con la tristeza grande hasta la muerte, lo menos que quería hacer era orar. Pero cuando él entendió que no era cualquier tiempo, no era solamente una sanidad, no solamente era un milagro, no solamente era resucitar a alguien de esos días siguientes, que eran pocos, de esos días siguientes dependían la salvación de toda la humanidad. Cuando estés a punto de decidir si haces o no haces la voluntad de Dios, tal vez tienes que entender el tiempo. Este tiempo es importante para que hagas la voluntad de Dios, porque de este tiempo va a depender mucho. A veces no lo entendemos, pero puede depender la salvación de tu familia, de cómo hagas la voluntad hoy día. Puede depender la salvación de un amigo si no haces la voluntad y le compartes el evangelio. De este tiempo dependen muchas cosas. La Biblia dice que el que hace al volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Creo que si entendemos la importancia de hacer la voluntad en el tiempo que Él nos pide, vamos a poder salvar muchas almas y vamos a poder cubrir multitud de pecados. Lo tercero que hizo Jesús para poder hacer la voluntad de Dios fue compartir su carga con otros. Lo compartió con sus íntimos, con sus amigos, con aquellos que habían escuchado la palabra, con aquellos que habían disfrutado del ministerio igual que Jesús, con sus 12 y más específicamente con sus 3, Pedro, Juan y Jacobo. Les compartió a ellos. Claro, el único problema fue que como no entendieron, no lo apoyaron y lo dejaron solo en oración. Y entonces tú me preguntarás, pero pastor, entonces ¿para qué se los voy a compartir? Si hay gente que no entiende, uno le explica, le comparte y parece el que los discípulos no entendieron el momento no implicó que Jesús no les compartiera su carga. ¿Sabes qué? Tal vez esas personas que en este momento no te entienden, en algún momento te entenderán. Algunos días después que Jesús resucitó y cuando Jesús se les presentó a ellos, lo entendieron todo. ¿Y sabes qué pasó? Estuvieron dispuestos a entregar su vida y la entregaron hasta la muerte por causa de hacer la voluntad del Padre. Esas personas que de repente son tus amigos, que parece que son maduros y que tú les vas a compartir y tú dices, pero no me entienden, pastor. En algún momento lo entenderán y habrás sembrado hacer la voluntad de Dios en la vida de otras personas. Lo cuarto es ser persistente. Jesús se fue a hacer la voluntad de Dios, no tenía deseos de orar. Por lo menos yo personalmente considero de que frente a una situación así, a veces lo que uno menos quiere hacer es orar. Como dice Jesús, mi alma está muy triste hasta la muerte. No quiero nada. Sin embargo, fue y oró una hora. Vino y sus discípulos no la entendieron y se quedaron dormidos, pero no renunció. Fue y oró otra hora más, haciendo lo que el Padre quería. Renunciar a su voluntad para hacer la voluntad del Padre. Regresó y los volvió a encontrar dormidos, pero él persistió en hacer la voluntad de Dios, rendir su voluntad para tomar la voluntad del Padre. No te rindas, sé persistente. Así nadie te entienda, así nadie te apoye, sé persistente. Y en último lugar, no guardes sentimientos negativos en tu vida. Mira, yo como Josué Medina, ver a los discípulos y compartirles de que estoy muy triste y regresar y encontrarlos dormidos, yo le decía, Señor, me bajo 5 minutos de la cruz, los reviento y regreso, ¿ya? Porque ¿cómo es posible que la gente que esté contigo, que se supone que comparte tu carga, que tú le compartes y no te apoyan? ¿Sabes qué? Jesús no guardó resentimiento y cuando regresó la última vez le dijo, ya descansen, no se preocupen, ya pude superar el momento. Si Jesús hubiese guardado resentimiento, su sacrificio no hubiese sido perfecto y no hubiese podido hacer la voluntad del Padre. En este tiempo, a pesar que tú compartas y hay gente que no te entiende y te dejen solo haciendo la voluntad de Dios, no
guardes sentimientos negativos en tu corazón. El sentimiento negativo en tu corazón va a hacer que tú digas, no, ya no quiero hacer nada. Estas personas no merecen. Uno está haciendo el esfuerzo, pero ellos no lo valoran. Ahí nada más. Jesús dijo, tranquilos. Y es más, hasta cuando vino Judas le dijo y lo saludó con un beso, le dijo, ¿qué deseas, amigo? Cuando tú no guardas resentimiento en tu corazón, tú vas a poder hacer la voluntad perfecta del Padre. Sí es posible hacer la voluntad de Dios en tiempos de crisis. Sí es posible. Sigue estos principios y yo sé que van a fortalecer tu vida para hacer la voluntad de nuestro Señor. Dios te bendiga.